Bien, en relación a las sensopercepciones, debemos empezar diciendo que esta es una función mental, pues que se realiza en dos tiempos, ¿verdad? El nombre mismo de la función mental ya nos dice que tiene dos fenómenos. Uno es la sensación de senso y la otra es la percepción. Entonces debemos saber, para entender las sensopercepciones, qué es la sensación y qué es la percepción. Aunque en honor a la verdad, esta función mental debería llamarse senso-perso-representación por el hecho de que los estímulos que son percibidos, que una vez fueron una sensación, las sensaciones que son percibidas finalmente se registran en la memoria, ¿no? En el fenómeno llamado representación, como lo trabajamos también desde la conciencia. Entonces, evidentemente, debemos empezar por saber lo que es la sensación, que no es otra cosa que la captación de los estímulos del medio, tanto externo cuanto interno, por los receptores sensoriales específicos. O sea, recordemos, jóvenes, que nosotros tenemos 5 órganos de los sentidos y cada uno de ellos tiene receptores sensoriales específicos, conos y bastones en la retina, el aparato de Golgi en el nervio auditivo, en fin, ¿verdad? Y en ese sentido, claro, estos receptores sensoriales específicos que están habitualmente en la mucosa, la mucosa olfatoria, la mucosa en la retina, qué sé yo, evidentemente nos permite, claro, tener la sensación, es captar el estímulo medio, pero además recuerden ustedes que existen vías sensitivas aferentes, es decir, unas vías, ¿verdad?, donde se transmite el estímulo desde la periferia hasta la médula espinal o el tronco encefálico, llega por vía espinotalámica, finalmente al tálamo, y en el tálamo, por último, llega a la corteza cerebral especializada. En el momento que llega a la corteza cerebral, es aquí, en la corteza, donde se produce el siguiente fenómeno, que es la percepción. Es decir, los estímulos captados a través de las sensaciones llegan por las vías sensitivas aferentes a la corteza cerebral y aquí son concientizados los estímulos. Es decir, son percibidos, para luego finalmente ser almacenados en la memoria en el proceso denominado representación. Entonces miren ustedes cómo las sensopercepciones realmente parece ser un apéndice de la conciencia. Es decir, la sensopercepción es una función mental que para operar necesita que la conciencia esté íntegra. Porque si un paciente está en coma, pues francamente no va a captar los estímulos del medio. Entonces, el concepto de sensopercepción nos habla claramente que existen dos tiempos, la sensación por un lado, la percepción por el otro lado. Y eso es importante porque evidentemente la psicopatología de las sensopercepciones tenemos que estudiarla tanto los trastornos de las sensaciones cuanto los trastornos de las percepciones. Y aquí, en esta diapositiva, podemos completar el concepto. Si ustedes se dan cuenta, existe un órgano de los sentidos, el tacto, ¿verdad? Un estímulo, fuego externo, las vías sensitivas aferentes, como habíamos dicho, ingresan por la médula y luego por los fascículos espinotalámicos, llegan específicamente al tálamo, y en el tálamo, por las proyecciones tálamo-corticales, que ya la conocemos desde el curso de neurobiología, llegan a la corteza donde finalmente se percibe. Sensopercepción, una función mental que tiene dos tiempos, la sensación que ocurre en el receptor sensorial específico y la percepción que ocurre en la corteza también específica, especializada.
Ahora bien, evidentemente, hemos dicho que esta función debería llamarse senso-perso-representación, porque los estímulos que son percibidos finalmente son almacenados en la memoria. Es tan interesante, siempre cuento la anécdota de un caso de un paciente que tuvimos con episodio depresivo mayor, intento de suicidio, de la noche a la mañana, un buen matrimonio, 20 años de vida matrimonial, felices, todo estaba bien. Y en una compra que estaban haciendo, pues la señora en un centro comercial percibe un olor. Es decir, capta un olor y dice, Jaime, por aquí está Jaime. Y efectivamente, Jaime pues había sido un novio desde la adolescencia, que se habían querido mucho, y se perdieron. Ambos hicieron una fuga disociativa, bueno, realmente no en los términos concretos, pero lo cierto es que 15 días después asoma cada uno y deciden pues seguir juntos como pareja. Entonces, un olor percibido, o sea, 20 años atrás registrado en la memoria y 20 años después evocado en la memoria, ¿verdad? Con todo lo que implica. Entonces yo creo que la función de senso-percepción vinculada con la conciencia, más que como en el curso de psiquiatría, debemos tenerlas presentes siempre, siempre en nuestra vida profesional de médicos, por cuanto nos va a servir muchísimo, pues, evidentemente, para poder trabajar, ¿no? En el rol de médico. Cuando hacemos la historia clínica médica, pues necesitamos un paciente que esté consciente y necesitamos un paciente que esté con las funciones de senso-percepción íntegras, intactas, porque de lo contrario, igual, no vamos a tener un buen escenario para realizar el examen y la historia clínica. Entonces, jóvenes, senso-percepción, 2 tiempos, y por supuesto, la psicopatología. ¿Qué pasó? De la psicopatología de las sensopercepciones se estudia evidentemente los trastornos de la sensación por un lado y los trastornos de la percepción por otro lado. Si nosotros estamos claros que el fenómeno de la sensación implica receptores sensoriales que por supuesto pertenecen a los órganos de los sentidos. Está claro eso. Por tanto, la psicopatología de la sensación será, por ejemplo, si implica el órgano visual, ¿verdad? Pues el trastorno de la sensación será la amaurosis o ceguera. Claro que sí. Si implica el órgano auditivo, el trastorno de la sensación será la anacusia o la hipoacusia. Acá también pueden haber tipos de déficit visual, de déficit de la agudeza visual que no sean amaurosis, o gradaciones inferiores al deterioro visual. Porque en la práctica todo esto que vamos a, la anosmia muy frecuente y de moda ahora con el COVID, ¿verdad? La eugesia también, el, coronavirus, ¿no? Es increíble, es un virus neurotrópico que tiene preferencia en el sistema nervioso por la vía olfatoria y por la vía del gusto, ¿no? Las vías sensitivas del gusto. Entonces, provoca anosmia y eugesia. Entonces, los trastornos de la sensación son más neurológicos, ¿verdad? Y estarán en relación con el examen neurológico elemental, que ustedes ya tienen que haber aprendido a hacer en semiología o si vieron neurología, porque evidentemente una parte del examen neurológico elemental consiste en evaluar los pares craneales, ¿no? Y allí vamos a tener los 5 órganos de los sentidos y vamos a poder identificar cualquiera de estos fenómenos. Pero las patologías que involucran la sensación y los órganos de los sentidos, pues casi siempre son más neurológicas que psiquiátricas. Por tanto, tenemos que hacer mayor énfasis
en los trastornos de la percepción, que estos sí entran en nuestro campo de trabajo. Tengo que especificar que las agnosias, jóvenes, las agnosias, realmente aquí hay un error, no pertenecen a los trastornos de la sensación, sino a trastornos de la percepción. Lo hemos puesto acá, ¿sí? Y entonces acá, no, acá tenemos que borrar esto, las agnosias pertenecen acá. Ya vamos a ver por qué. Entonces, los trastornos de la percepción, vean ustedes lo que decíamos, muchas de las psicopatologías que vamos a trabajar, a aprender, pues tiene o se clasifica en trastornos cuantitativos y trastornos cualitativos. En relación a los trastornos cuantitativos, lo mismo, ¿no? ¿Hay percepción? Pues listo, está íntegra la función mental de percibir. Pero si no hay percepción, ¿qué quiere decir eso? Hay una apercepción. Eso es las agnosias. En términos generales, las agnosias quieren decir la incapacidad para que la corteza visual capte los... O sea, la sensación existe, ¿verdad? Pero no se percibe. Claro. Entonces hay una agnosia visual. Lo mismo una agnosia auditiva, una agnosia táctil, en fin, cada uno de los órganos de los sentidos, ¿verdad? Y luego también hay divisiones de las agnosias, pero en términos generales, en el curso de psicopatología nos interesa tener claro lo que son las agnosias, ¿no? Que desde el punto de vista de los trastornos es un criterio clínico para demencia. Lo estudiarán cuando se vea demencia. Pero luego, claro, puede ser que existan gradaciones inferiores a la falta de percepción, que puede ser, por ejemplo, debilitamiento de la percepción, aceleración de la percepción en el estado de hipervigilia que habíamos visto en la conciencia, pues por supuesto, ¿no? La hipervigilia lleva a un aumento en la captación de estímulos, a un aumento de las sensaciones y, por supuesto, a un aumento de la percepción. Por eso que el maníaco está pues hiperactivo, el niño con hiperactividad tiene hipervigilia, los paranoides también tienen este fenómeno, ¿no? La intensificación de la percepción, más bien un fenómeno que está en relación con la intoxicación por drogas, por ejemplo, el éxtasis, ¿verdad? Provoca una intensificación de la percepción. Y más bien los retardos de la percepción, que también son frecuentes, sobre todo en los fenómenos en las enfermedades de la depresión y todas las formas de depresión. En todo caso, los jóvenes, los trastornos cuantitativos de la percepción están vinculados con la característica de que si hay, en cantidad, ¿no? Hay o no hay percepción. Si no hay, es la apercepción, son las agnosias, y por supuestamente grados distintos de compromisos cuantitativos de la percepción como fenómeno que ocurre dentro de las senso-perso-representaciones. Y por último tenemos los trastornos cualitativos de la percepción. Estos sobre todo, ¿verdad? Son para nosotros muy importantes que lo entendamos, porque los trastornos que vamos a ver, sobre todo la psicosis, ¿verdad? Tienen en su cuadro clínico distintas formas y tipos de trastornos cualitativos de la percepción, en donde obviamente no está alterada la cantidad de la percepción. Quiere decir que sí hay percepción, ¿verdad? No hay agnosias. En los trastornos cualitativos está alterada la calidad de la percepción. Por ejemplo, en las ilusiones. ¿Cómo definimos las ilusiones? En las ilusiones, el estímulo real existe, por supuesto. La captación del estímulo, la sensación existe. La vía sensitiva aferente transmite. Pero cuando llega a la corteza, se percibe deformado ese estímulo. Por ejemplo, tenemos un florero y claro, se capta ese estímulo visual, pero cuando llega a la corteza occipital, lo que se percibe es un dinosaurio. Y el paciente actúa a consecuencia
Y evidentemente si ve un dinosaurio, pues va a salir corriendo, va a entrar en una crisis de pánico. Y entonces la gente que está acá, que tiene su integridad de la función de senso perceptiva, ve que lo que hay es un florero y evidentemente lo que dice, está loco, ¿qué le pasó? Claro. Entonces las ilusiones evidentemente eh, es quizás eh, es bueno analizarlo como la parte de introducción, ¿sí?, a los trastornos cualitativos de la percepción dentro de las sensopercepciones. ¿Por qué? Porque en el caso de las ilusiones hemos dicho, el estímulo existe, es real. Ahí está el florero. Pero que el sujeto lo perciba como un dinosaurio y entre en pánico, pues ya, esa es la ilusión, ¿no? Las ilusiones son algunas, las catatimias son ilusiones también. Pero debemos manejarlo siempre con el concepto y a nosotros nos interesa simplemente es que identifiquemos que las ilusiones están dentro de los trastornos cualitativos y saber qué son las ilusiones. Un estímulo real que se deforma a la hora de ser percibido. Mientras las alucinaciones, jóvenes, síntoma patognomónico de psicosis, una de las entidades que vamos a conocer, se caracteriza y de pronto es mucho más fácil porque simplemente con 3 palabras, ¿verdad? O 4 palabras, damos el concepto de alucinación. Porque las alucinaciones son percepciones sin estímulo real. O sea, no existe el estímulo. Sin embargo, la corteza lo percibe. Una voz, una alucinación auditiva, una voz que se escucha. Y que por tanto, nadie más la escucha. Porque solamente está siendo percibida por la corteza auditiva de manera patológica del paciente enfermo. Por tanto, las alucinaciones tienen una característica adicional. No podemos decir que sabemos que es una alucinación si no entendimos que la característica que sigue de la alucinación es que compromete el juicio de realidad del paciente. En ese sentido, el paciente no discrimina que es falsa la voz y actúa a consecuencia. Por supuesto. En ese sentido, estamos claros que las ilusiones sí son estímulos reales deformados en la corteza al ser percibidos, pero las alucinaciones son percepciones sin estímulos reales, pero no ganamos nada sabiendo el concepto si no entendemos que tiene que tener una característica. El sujeto tiene que estar convencido que su alucinación es real. Por eso digo, compromete el juicio de realidad y ahí sí se cumple el patrón semiológico característico de las alucinaciones. Y eso nos ayuda mucho porque la diferenciamos de las alucinosis, que también son alucinaciones. Es decir, también son percepciones sin estímulo real. Pero la diferencia con las alucinaciones, que aquí en las alucinosis no está comprometido el juicio de realidad del paciente. Es decir, el paciente sabe que lo que está viendo, esas cucarachas que ve y que le separa de la bata del médico, no existe, pero él las ve y les dice, doctor, estas cucarachas, ¿verdad que no existen? ¿Verdad que son falsas? Interesante, ¿no? Es muy frecuente las alucinosis, es casi como que es un término selectivamente dado para las alteraciones sensoperceptivas que existen en el delirium tremens o abstinencia alcohólica, ¿no? Definitivamente. Ahí una de las cosas que caracteriza al delirium tremens son las alucinosis, ¿verdad? Alucinaciones, pero con conciencia y discriminación de irrealidad, de falsedad. A diferencia de las pseudoalucinaciones, claro, también, miren, por eso no debemos confundirnos
La verdad es que si ustedes se ponen a buscar pseudoalucinaciones van a encontrar definiciones de un autor, de otro autor. O sea, aquí como que la psiquiatría a veces se disgrega, pero para nosotros que ya somos clínicos y prácticos, debemos saber que las pseudoalucinaciones, ¿verdad? Son alucinaciones de la representación. Es decir, de los estímulos que una vez fueron percibidos y almacenados en la memoria, ¿de acuerdo? Si nosotros percibimos esos estímulos, que los conocemos, el caso del olor de la historia que les conté, ¿verdad? Si esta chica más bien percibía esos, ese olor característico de su exnovio de una manera, pues, irreal, en ese caso, pues, estaba él presente ahí y punto. Pero evidentemente, en las pseudoalucinaciones cumplen las características. Es una percepción sin estímulo real, por supuesto, pero en cambio se limita a los fenómenos registrados en la mente. Por ejemplo, una pseudoalucinación muy frecuente, que a veces es hasta motivo de consulta, ¿no? Me ha pasado. Suena un celular cualquiera y nosotros pensamos que es el nuestro, porque lo escuchamos como el nuestro. O simple y sencillamente lo tenemos en el bolsillo y estamos acostumbrados a que vibre cuando llega un mensaje, ¿verdad? Es decir, tenemos nosotros registrado esa vibración, el modo vibración, ¿verdad? Y la percibimos, entonces cogemos el teléfono y efectivamente, pues, no hay ningún mensaje, o nadie ha llamado, no ha sonado, pero nosotros escuchamos eh, sonar el teléfono. Entonces, eso es una pseudo alucinación, porque es simplemente una representación que se activa, ¿verdad? Característica de momentos de estrés, en algunos estados también de síndrome depresivo, pues como que las pseudo alucinaciones pueden o tener más chance de presentarse. Y de esa manera, jóvenes, nosotros abordamos la psicopatología de las sensopercepciones, ubicándola por un lado en los trastornos de la sensación y por otro lado en los trastornos de la percepción. Son en los trastornos de la percepción donde tenemos psicopatología cuantitativa y cualitativa. Y sobre todo para nuestros objetivos son importantes discriminar, reconocer cada una de estas y no solamente saber su concepto que son, sino diferenciarlas. Pues para saber alucinaciones tenemos que saber lo que es una ilusión. Y para saber qué es una alucinosis y qué es una pseudoalucinación, tenemos que saber qué es una alucinación para poder nosotros discriminar. Es más, para saber pseudoalucinaciones tenemos que entender que la función de senso-percepción debería llamarse senso-perso-representación porque existe el registro en la memoria de cada uno de los estímulos percibidos, de cada una de las sensaciones percibidas. Y de esa manera, jóvenes, tenemos los dos últimos síntomas, ¿verdad? Signos de trastorno de la sensopercepción, que lo ponemos aquí a lo último porque francamente aquí también existe mucha forma de analizar en algunos textos lo que es la despersonalización, lo que es la desrealización. Nosotros lo vamos a ubicar que son formas de ilusiones, porque tanto en la despersonalización y en la desrealización los estímulos son reales, sí existen. Pero el sujeto, claro, lo percibe de manera deformada en la corteza. Es decir, la despersonalización son fenómenos ilusorios en relación con el cuerpo del paciente. Es típico ver cuando usted va a un hospital psiquiátrico, van al patio y van a ver a pacientes que están como haciendo este movimiento, ¿verdad? Y cuando lo abordamos, el paciente dice que su mano
se ha hecho tan elástica, infinitamente elástica, que está tocando las nubes. Y el paciente está viendo, ¿no? Esas alteraciones sensoperceptivas y su mano, claro. Un estado muy, muy frecuente también en medicina general. Ustedes van a ver en los pacientes que están ingresados en las salas de infección, que están con hipertermia alta, por encima de 39, ahí prácticamente se presentan estos fenómenos de despersonalización y desrealización, ¿no? Con la fiebre alta, pues suelen haber fenómenos alucinatorios, ilusorios, también delirantes, pero nosotros tenemos que coincidir que despersonalización y desrealización son formas de ilusiones y que se diferencian porque la despersonalización son estas alteraciones sensoperceptivas con estímulos reales que ocurren en el cuerpo de la persona, y la desrealización, en cambio, no ocurre en el cuerpo de la persona, ocurre en el medio ambiente externo. Por ejemplo, el paciente que está acostado, pues, y mira que la pared, ¿verdad?, de su habitación, del hospital, pues se hace más grande, se hace más chiquita, se le va a caer, en fin. Entonces, la despersonalización y desrealización también son frecuentes, sobre todo en algunos estados de intoxicación por drogas, base de cocaína, provoca bastantes ese tipo de trastornos sensoperceptivos, tipo ilusorios. Y claro, de esa manera la psicopatología de las sensopercepciones no demanda mayor complejidad. ¿Cómo evaluamos la sensopercepción? Pues fácil, porque si hay 3 tiempos en la práctica, el primer tiempo, las sensaciones, la vamos a evaluar a través del examen neurológico elemental. Recuérdese que el examen neurológico elemental no solamente tiene la evaluación de los pares craneales, de los 12 pares craneales, sino que también tiene un ítem que, aparte del balance motor, de la fuerza muscular, de los signos meningios, de la marcha, de la coordinación, tiene el examen de la sensibilidad. Y entonces ahí, en teoría, el médico que va al hospital a hacer las historias clínicas debe tener sal, azúcar, debe tener un objeto frío, otro objeto caliente. Ustedes saben que en el equipo de diagnóstico, en el martillo de los reflejos también son parte del examen neurológico elemental. Hay la parte esta donde está esa escobillita, entonces le hace cerrar los ojos y el médico le dice, dígame cuántas veces le toco, y evalúa sensibilidad, ¿no? Entonces las sensaciones, pues, es parte del examen médico general y particularmente del examen neurológico elemental. Pero las percepciones, evidentemente, recuérdese otra vez que usted está haciendo la historia clínica y está en el ítem 10 de la anamnesis, la evaluación del estado mental. Entonces, evidentemente usted ha interactuado con el paciente y puede ya en algún momento identificar que el paciente tenga alteraciones sensoperceptivas. Pero llegado el momento, es importante simplemente que usted realice un interrogatorio dirigido a identificar alucinaciones en cada órgano de los sentidos. Porque las alucinaciones, las más frecuentes son auditivas, y le siguen las visuales. Pero también hay, evidentemente, pues olfativas, táctiles. Son muy frecuentes estos muchachos que llegan, que juegan la ouija y que llegan en estados psicóticos y que tienen alteraciones sensoperceptivas, ¿no? Que se posesiona, que siente que alguien, ¿verdad?, le anda en la piel, etcétera, etcétera. Entonces, recordemos esto. Y por último, existe, recuérdese, un signo que el médico debe buscarlo, pesquisarlo siempre en la historia clínica, sobre todo si en la especialidad de psiquiatría, de neurocirugía, de neurología, claro, o hasta los psicólogos, claro, es decir, las agnosias. ¿Qué quiere decir? Apercepción. Es decir, las agnosias, como vimos, es una alteración de las sensopercepciones en donde la sensación no está comprometida, se realiza normalmente,
Se capta el estímulo a través de los receptores sensoriales. Se transmite por las vías sensitivas, pero la corteza no lo reconoce, no lo percibe, y esas son las agnosias. Por tanto, jóvenes, insisto, ya hay material de estudios, ustedes ya deberían haber bajado el Mini-Mental Test, ya deben haberse familiarizado con el Mini-Mental Test y saber que uno de los ítems del Mini-Mental Test o de las funciones que evalúa es el lenguaje, que se evalúa, claro, miren ustedes, en 5 tipos o subtipos: denominación, repetición, órdenes, lectura, escritura, copia. Cada una de ellas tiene un puntaje. Pero en este primer punto, ¿sí?, cuando veamos la psicopatología del lenguaje, de pronto vamos a trabajar mucho más en esto. En este primer punto de la denominación, la prueba es que el examinador le muestra, por ejemplo, un esfero o un reloj al paciente y le pregunta, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué estamos evaluando? Primero, la integridad de la sensación, que efectivamente se recepte el estímulo. Y luego de la percepción. Entonces el paciente nos dice, y ya está representado también, pues es un bolígrafo, es un esfero, o no, es un reloj, claro. Esa prueba que parece sencilla, ustedes se van a dar cuenta cuando hagan las prácticas, hasta en interno, yo no sé cómo vamos a hacer ahora, no hacemos prácticas hospitalarias en este semestre, pues, pero ya van a tener tiempo, ¿no?, de hacer ustedes práctica y de aplicar el Mini-Mental Test, y se van a encontrar con pacientes que tienen agnosia. Eso es muy frecuente en las demencias, como lo hemos dicho, porque evidentemente uno de los criterios clínicos de la demencia es no solamente afasia, que ya la exploraremos cuando hablemos del lenguaje, sino las agnosias. Y bien, jóvenes, de esa manera nosotros hemos abordado la psicopatología de las sensopercepciones.